Hasta ahora hemos trabajado con una única variable, ya sea el promedio o la altura de los alumnos. En esta oportunidad lo que vamos a hacer es aprender una herramienta que es muy útil en general en la biología, en la medicina, en las ciencias sociales, en cualquier área. Es justamente una herramienta que me permite establecer qué tipo de relación hay entre dos variables. Yo puedo jugar con esto, investigar y definir correlaciones que me pueden resultar útil o simplemente entretenidas, ¿no? Puedo jugar y decir, a ver, los alumnos que hicieron un examen en matemática y la nota que tienen en el examen de historia y ver si existe una correlación entre matemática e historia. Podría llegar a la conclusión que los buenos alumnos de historia son también buenos alumnos de matemática, o podría llegar a la conclusión que los buenos alumnos de historia no les gusta matemática, o podría llegar a la conclusión que no hay ninguna correlación, ¿sí? Es decir, es cuestión de plantearse una hipótesis y a partir de que me planteo esa hipótesis, analizar qué pasa con esas dos variables y establecer si existe o no una relación. Después establecer qué tipo de relación existe y con qué error estoy estableciendo esa relación, ¿sí? Este tipo de relaciones ya están estudiadas en muchas áreas, ¿sí? Como por ejemplo la relación entre el peso y la altura, ¿sí? Para que sepamos si estamos en buena forma o no. Existe también, por ejemplo, un análisis de correlación entre la velocidad y el consumo de combustible. De ese modo puedo encontrar los valores óptimos, ¿sí? O establecer o predecir, por ejemplo, qué consumo voy a tener cuando haga determinada distancia, si voy a tal velocidad. Bien, en general el análisis de correlación es un tema muy importante en cualquier área. Lo primero que hacemos cuando tenemos que hacer un análisis de correlación es hacer un diagrama de dispersión. ¿Qué es un diagrama de dispersión? Recojo todos los datos de la variable X y de la variable Y, ¿sí? Por ejemplo, tengo el alumno A que se sacó un 4 en matemática, un 5 en historia. Tengo el alumno B que se sacó un 3 y 2, y así pares ordenados de todos los alumnos. Bueno, toda esa información la hago en un diagrama, ¿sí? Vamos a suponer que es este diagrama. Este alumno, por ejemplo, vamos a decir, sacó un 2 en matemática y un 4 en historia. Pero otro alumno se sacó un 2 en matemática y un 6 en historia, ¿sí? Después, otro alumno se sacó un 1 en matemática y un 9 en historia, pero hay otro que se sacó un 9 en matemática y un 9 en historia. Entonces, voy anotando todos los puntos. Una vez que anoto todos los puntos, me fijo en el gráfico y trato de establecer si hay alguna curva, alguna función, ¿sí?, que sea capaz de describir ese comportamiento. Claramente acá, en este gráfico, no hay ninguna función que describa este comportamiento y por eso le llamamos correlación nula, ¿sí? Pero, por ejemplo, en este otro, ¿sí?, claramente lo que yo tengo es una correlación lineal. ¿Por qué? Porque esos puntos se pueden, de algún modo, con su error, por supuesto, con un cierto grado de error, se pueden describir a través de una recta. Lo importante acá es que yo tenga la recta, que está acá la y que está ahí arriba, yo tenga la recta para que pueda predecir el futuro de la variable, ¿sí? Y por otro lado, esto que aparece como R cuadrado, es una medida del error, ¿sí? Ese R, fíjense que es un número 0.97, es un número próximo a 1, ¿sí? Me da una idea de cuán alineados están esos puntos, en este caso alineados porque es una lineal, pero si fuera otro tipo de correlación, lo que me indica es, y acá la voy a mostrar, por ejemplo, esta otra que es una cuadrática, ¿sí? Lo que me habla esa correlación es cuán cerca están de la curva, ¿sí? Y en el mejor de los casos, si están sobre la curva, esos puntos. Fíjense que esta tiene una correlación de 0.97 y esta tiene una correlación de 0.99. ¿Por qué? Porque hay más puntos encima de la curva. Cuanto más se asemeje el comportamiento de la variable a la curva, ese coeficiente va a ser más parecido a 1 o más próximo a 1, si la correlación es directa. Ya vamos a ver otros casos. Bueno, lo cierto es que el concepto de correlación es muy amplio, y se puede aplicar con distintas funciones, lineal, cuadrática, polinómicas de cualquier grado, se puede aplicar con las exponenciales, la logarítmica. Hay un conjunto de funciones que podrían medir, digamos, o podríamos usar para tratar de correlacionar dos variables. Nosotros acá vamos a hablar de la correlación lineal y todo lo que se diga para la correlación lineal sirve para cualquier otro tipo de correlación. Vamos a tomar entonces el caso
de la correlación lineal, que se caracteriza porque la función que me van a devolver es una función de la forma y igual a ax más b. Si yo tengo la ecuación, esto se llama ecuación de correlación, si yo tengo la ecuación de correlación, ¿qué va a pasar? Después, cuando yo quiera predecir qué va a pasar, reemplazo el valor de x y obtengo el de y, o al revés, reemplazo el valor de y, obtengo el valor de x. ¿Y qué otra cosa tengo que tener? Lo que decíamos recién, el coeficiente de correlación. El coeficiente de correlación es un número que va entre -1 y 1. Y cuanto más próximo esté al valor 1 o al valor -1, más fuerte es la correlación. Los valores que vayan, yo les diría entre de 0,7 hasta -0,7, prácticamente es una muy mala correlación, así que si lo quisimos correlacionar con una recta y obtuvimos esos valores, cambiemos de función porque no es una buena correlación, ¿sí? Para tener una buena correlación tenemos que estar dentro del orden del 0,9, de ahí para adelante, 0,9 a 1 o -0,9 a -1. Bien. Veamos acá algunos casos. Acá tenemos, por ejemplo, esta es una correlación lineal positiva. ¿Por qué es positiva? Porque la pendiente es positiva. La siguiente es una correlación lineal perfecta. ¿Por qué es perfecta? Porque todos los puntos están sobre la recta. Y esta sería una correlación lineal negativa porque en la medida que crece x, decrece el valor de y. Todas estas correlaciones tienen su correspondiente coeficiente. Este es un coeficiente que va a ser un mayor que 0, pero insisto, tiene que ser un valor que esté próximo a 0,90 y algo. Este que está acá, en la correlación perfecta, tiene la característica que tiene un R igual a 1. Por eso decimos que tenemos que tratar de estar lo más próximo al 1. Y finalmente la correlación negativa, la característica es que el R va a ser un valor menor que 0. ¿Sí? Hagamos un ejemplo. Tomemos esta tabla y hagamos un diagrama de dispersión. Bueno, si el diagrama de dispersión es justamente lo que dije recién. Ahora, supongamos que estas fueran notas de matemática y de lengua, de matemática y de historia, tenemos al 1 le corresponde un 9, al 2 le corresponde un 8, pero fíjense que después otro alumno se sacó un 1 en matemática, pero se sacó un 8 en historia. Entonces escribimos todos los valores, ¿sí?, que le correspondan, y acá sí, claramente vemos que hay un comportamiento que pareciera ser el comportamiento de una recta de pendiente negativa, ¿sí? Esto, aclaro, es inventado, no es verdad que los buenos alumnos en historia son malos alumnos de matemática ni nada por el estilo, es un invento. Entonces, lo que queda claro es que el comportamiento de estos puntos se asemeja a una recta. Entonces, lo que yo puedo hacer es decir, bueno, voy a hacer una correlación de estos puntos y la voy a aproximar con una recta. Eso lo vamos a hacer directamente con la calculadora. Vamos a agarrar estos puntos, ¿sí? La calculadora la ponemos en estadística. Una vez que lo ponemos en estadística me aparece. Yo acá ya cargué, ¿sí?, todo este conjunto de puntos, ¿sí? Todos los puntos estos están cargados en la lista 1 y en la lista 2. Acá abajo les muestro. Bien. Una vez que cargué, aprieto el calc, ¿se acuerdan? ¿Sí? Y el calc me lleva acá. Y voy a ir el set. Y ahora voy a cambiar. Porque la variable x va a ser la lista 1. Pero donde dice frecuencia no quiero que lea nada. Quiero poner un 1 para que no lea nada. Quiero ir directamente a que la lista 2 sea la i. Acá voy a volver un poquito atrás porque capaz fui muy rápido con la calculadora. Aguarden un minutito. Acá, fíjense, voy a poner un 1 ahí y ya la variable i es la lista 2. Entonces ella va a leer lista 1x, lista 2y. Entonces una vez que ya el set lo dejé arreglado, pongo reg. En el reg tengo varias variables. Esta es la lineal. Esta es cuadrática. Si aprieto esta flechita tengo log, exponencial y así. Bueno, yo voy a usar la lineal. Y cuando aprieto ahí ya está, me aparece toda la información. Me aparece el A, que es la pendiente, me aparece la ordenada al origen, ¿sí? Me aparece el R con la pendiente y la ordenada al origen, escribo la recta y el R, ¿sí?, que me dice, fíjense qué buena que es esta correlación, del orden de 0,989. Y con esta tengo la recta de correlación de estas dos variables. Con lo cual, fíjense qué fácil que es en la calculadora, solamente tenemos que cargar los datos, corregir el set y poner la lineal y me da toda la información que necesito. Esto mismo lo pueden hacer
con cualquier conjunto de datos y que si ustedes cuando hicieron el diagrama de dispersión dicen no, es una parábola, lo ajustan con una parábola. O si piensan que es una logarítmica, lo ajustan con una logarítmica. Y la calculadora le va a devolver la función y el coeficiente de correlación, para que ustedes sepan si esa correlación que hicieron es buena o no. Y puedan evaluar si la dejan a esa o cambian de función. Finalmente, quiero contarles que todo esto está muy bueno y es cierto, siempre y cuando hablemos de la correlación, lo hagamos dentro de los límites de los datos. Acá dice, considerando la ecuación de correlación que es la que teníamos recién, calcular el valor de i cuando x es 5,5. Ustedes observen que, esta es la ecuación de la función, ponemos el 5,5, me da el valor de i, no hay ningún problema. ¿Por qué? Porque los valores de la variable iban entre 1 y 9. Entonces, si yo estoy pidiendo cuánto vale i para x igual a 5,5, lo único que tengo que hacer es reemplazar y ya puedo predecir cuál sería el valor de i. Ahora, lo que yo no puedo hacer es extrapolar. ¿Qué quiere decir? Si yo tengo valores de x que van entre 1 y 9, no puedo ver qué pasa si x es igual a 15, ¿sí? Eso es extrapolar y está prohibido dentro de la correlación. Yo puedo, digamos, sacar conclusiones dentro del rango de las mediciones que hice, pero no puedo ir por afuera de esos rangos, ¿sí? Esto, si ustedes vieron alguna vez o hicieron alguna vez la práctica del resorte, digamos, cuando voy estirando un resorte, ¿no? El resorte se comporta en forma lineal, siempre y cuando yo no sobrepase ciertos límites. Por eso, la correlación se parece exactamente a ese experimento. Yo puedo decir cuánto se va a estirar un resorte dentro de unos límites donde yo lo haya medido. Fuera de esos límites no puedo decir nada porque no sé si dejó de comportarse de esa forma, en ese caso lineal, ¿sí? Entonces, muy importante saber que las conclusiones son solo dentro del rango donde tengo las mediciones. Lo que se conoce como puedo interpolar, pero no puedo extrapolar. Bueno, con esto damos por terminada la unidad de estadística.